Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Tengo el gusto de estar con Alan Calderón, que es el subgerente general de Copenae. Así que también bienvenido, Alan. Muchas gracias, Gerardo, y un gusto compartir con ustedes. Alan, háblanos un poquitito de tu formación académica y tus antecedentes para que el público te ubique un poco más. Bueno, yo tengo casi 23 años de experiencia bancaria. Básicamente mi experiencia en su gran mayoría estaba en temas de gestión integral de riesgos, riesgos financieros, finanzas, crédito. Y en los últimos 5 años en más temas de transformación estratégica e innovación. Mi formación es economista, soy economista de la Universidad de Costa Rica. Tengo una maestría en economía con énfasis en banca y mercado de capitales y luego una maestría en econometría financiera y mercado de capitales por la Universidad Complutense de Madrid. Decíamos con Adrián que uno de los principales elementos de gobierno corporativo tiene que ver con un sistema integral de riesgos para que el Consejo de Administración pueda tener retroalimentación, indicadores de cómo se está manejando, cómo se está gestionando el riesgo dentro de Copenae. Si nos pudieras hablar un poquitito cómo manejan ustedes los diferentes tipos de riesgo en Copenae. Sí, efectivamente, la gestión integral de riesgos y muy bien la acotación de que empiece justamente desde la visión integral desde el Consejo. El Consejo de Administración define desde hace ya varios años, pero en particular un reforzamiento en los últimos 3 años, cómo deben ser esas líneas de defensa. Y esas líneas de defensa empiezan a gestionarse en primer lugar de quiénes son los responsables de gestionar los riesgos que en el día a día, que esos son los primeros que están frente al asociado o al cliente. Refiérase, por ejemplo, a los comerciales, a las áreas, digamos, que impactan el negocio y servicio financiero. Para eso, Copenae ha definido una serie de indicadores de riesgo operativo que tienen que gestionar ellos directamente. Y eso se aprueban de diversos comités de apoyo, ya sea comités de crédito, comités de riesgos, comités de cumplimiento, tecnología. Esas son las primeras líneas de defensa. Las segundas líneas de defensa son como las áreas de riesgos de control. En el caso de Copenae, tenemos una área de control donde está muy de forma propositiva, es decir, hacia adelante, midiendo exposiciones de riesgos, y esas son las áreas de la Dirección General de Riesgos. Ellos no solo establecen los puntos de control que tienen que regular o tienen que gestionar las primeras líneas, sino también revisan la efectividad de esas medidas, es decir, si es efectivo o no establecer un control, por ejemplo, a la hora de otorgar un crédito, por ejemplo, a la hora de aperturar un certificado de depósito, a la hora de gestionar un eventual fraude. Cosas como estas se establecen desde el área de riesgos con el apoyo del Comité Corporativo de Riesgos, que a su vez rinde cuentas también al Consejo de Administración. Luego sigue una tercera línea, que es la auditoría interna. Y en esa parte de la auditoría interna, que ciertamente estas líneas de control han sido muy cuestionadas pues, justamente los últimos 4 meses, y yo creo que una de las claves esenciales que tiene Copenae es que medimos constantemente la efectividad de esos controles. Entonces, ¿cómo hacemos para que, por ejemplo, los puntos de control de la segunda línea de riesgos sean realmente efectivos? Bueno, la tercera línea, que es independiente y va directamente del Consejo también, la auditoría hace revisiones periódicas de estos controles, hace exposiciones significativas de informes, digamos, que pueden ocurrir con alguna materialidad y los pone el comité de auditoría y, por supuesto, también al Consejo de Administración. Luego hay 2 últimas líneas, que una está relacionada con la auditoría externa, y ya como Adrián se ha referido bastante al tema, pero uno de los temas fundamentales en esquemas de gobierno es asegurarnos que los que están del lado externo realmente sean personas que no solo cuenten con la experiencia, sino que además también, un tema muy importante es que haya rotación dentro de los mismos analistas. Y en eso también nos cuidamos desde Copenae, de que, por ejemplo, el caso de KPMG, pues también haya también esa rotación para que los analistas pues tengan también visiones distintas y nos estén dando esa retroalimentación que andamos buscando. Y finalmente está el tema de supervisión, está su jefe, digamos, del lado nuestro. Con la superintendencia tenemos una relación no solo cordial en el sentido de que todo lo que requiera, por supuesto, se lo facilitamos, sino que además somos muy propositivos. Nosotros desde Copenae hacemos extensivos solicitudes, ajustes de normativas cuando lo consideramos pertinente, no solo para Copenae, me refiero al sistema financiero,
Y eso yo creo que ha diferenciado a Copenhague, que pues andamos buscando la excelencia y la mejora continua, y entonces en línea con eso, pues la superintendencia también nos ha abierto la puerta para ser muy propositivos. Entonces así es como funciona la línea de defensa. Cuando uno analiza la gestión de intermediación financiera, se dice que hay dos enfoques, el enfoque tradicional y el enfoque moderno. Ya con Adrián hablábamos un poco del enfoque tradicional, básicamente de margen de intermediación financiera, o sea, los ingresos financieros menos los gastos financieros, menos la estimación para incobrables. En general, en Costa Rica, todavía el tema de venta cruzada, o sea, el poder venderle a un cliente otros productos incrementales que no sean crédito, no está muy desarrollado a nivel de las financieras y de las cooperativas de ahorro y crédito. Hay una gran dependencia del margen de intermediación financiera. Pero sí me llamó la atención, en particular, que en el caso también de Copia Alianza y Copenhague, los ingresos por comisiones, por servicios, sí son importantes. Entonces, si nos hablas un poco cómo han logrado eso, cómo hacen el cross-selling, que se llama en inglés la venta cruzada. Sí, y es además importante relacionarlo con la pregunta acerca de cómo hemos reenfocado el plan estratégico para los siguientes años. Además del tema de gestión integral de riesgos y gestión de gobierno corporativo, hemos hecho una inversión muy significativa desde temas tecnológicos, ¿verdad? Ya nos comentó también Adrián del tema de esta plataforma fintech que tenemos en su momento dado impactando a nuestros asociados. Pero también hemos invertido en el último año en particular en crear equipos de analítica de datos. Tenemos áreas con gente experta, especializada en temas de datos. De hecho, parte de los temas de aseguramiento en gestión integral de datos es porque tenemos un área específicamente de gente gestionando. Ahí tenemos matemáticos, actuarios, estadísticos, por ejemplo, que lo que están haciendo es no solo gestionando perfiles para hacer esta venta cruzada, sino también facilitando una parte intermedia para crear modelos alternativos de inclusión. Y esa inclusión va desde el punto de vista de crédito, como inclusión, por ejemplo, para dar facilidades en términos de planes de lealtad, diferenciación, digamos, en comisiones, en tasas de interés de ahorro y, por supuesto, en crédito. En línea con eso, ¿qué hemos hecho en los últimos años y por qué en particular en los últimos 12 meses hemos visto un crecimiento? Bueno, dentro de la línea de negocio que hemos venido diversificando en el lado de la cooperativa es que tenemos alrededor de un 2.5% cartera de crédito en tarjetas. Y eso es una de las claves, junto con vivienda, para poder hacer una mayor vinculación con los asociados. Resulta que con tarjetas hemos hecho todo un análisis para ver perfiles y temas de lealtad y hemos tenido pues varios programas específicos que ya se gestionaban de pronto en la banca tradicional, pero que nuestros asociados tal vez no gozaban de esas oportunidades. Y como planteábamos hace un rato, la idea nuestra es darle pues lo mejor a los asociados y en ese sentido hemos venido creando alrededor de unos 3, 4 programas diferentes y eso ha venido aumentando la velocidad de uso del saldo de las tarjetas, pero a su vez también, por tanto, el nivel transaccional. Es un gran tema. El segundo tema tiene que ver con comisiones y recordemos que hablamos ahora hace un rato el tema de una parte de nuestros asociados que no son los tradicionales de Copenhague, sino que vienen a partir de la plataforma tecnológica que es Squink. Resulta que ellos también tienen un perfil transaccional digital muy significativo y transferencias internacionales. Y por medio de esas transferencias también hemos venido haciendo un mayor incremento y una mayor vinculación. Pero también tenemos, nosotros desde Copenhague tenemos nuestro propio procesador de tarjetas y también brindamos servicio a algunas entidades del sector y eso ha hecho también que vayamos aumentando la vinculación con ellos y también hemos incrementado pues poco menos de unos 100 millones de colones justamente por medio del procesamiento. Entonces todo ese encadenamiento quería cerrarlo nada más con la importancia que le estamos dando en términos de gestión integral de riesgos, conociendo más a los asociados con los datos y ahí es donde está nuestra clave de lo que queremos hacer con el planeamiento estratégico. No sé si lo vas a recordar, si uno repasa el estado de resultados, de acuerdo con el formato de la SUGEF, después de estos ingresos por comisiones o por servicios, viene una línea que llaman otros ingresos netos o operativos, que como su nombre lo dice, es la diferencia entre otros ingresos operativos menos otros gastos operativos. Resulta que esa cifra es negativa, o sea, es un gasto para la cooperativa. Pero sí, en el primer semestre del 2024 lograron bajar ese monto, tuvieron un ahorro significativo.
básicamente por el incremento de otros ingresos operativos. No sé si recordás a qué obedece ese cambio tan fundamental. Sí, en buena parte, digamos, parte de lo que acabo de comentar hace un rato, también el tema de participaciones, que hhemos tenido algunos ingresos no recurrentes, en particular. Tuvimos algunos ingresos el año pasado que habíamos decidido pues, tenerlos, digamos, en unas reservas, entonces tuvimos un ingreso no recurrente, pero en general, digamos... No recurrente significa que no se va a repetir otros años. Efectivamente, y entonces eso... Nosotros desde Copenhague también tenemos participaciones en otras empresas. Básicamente teníamos participación también en otra entidad, en la cual, pues, para fortalecer el tema de capital y gestión de capital, en línea a lo que estamos conversando al inicio, hicimos también una venta de esas participaciones y eso también incrementa la parte de los ingresos no recurrentes. Bien, veíamos con Adrián anteriormente que el estado de resultados arrancaba ingresos financieros, gastos financieros. No lo dijimos abiertamente, pero la resta nos da el margen bruto de intermediación. Luego hablamos del gasto de estimación para incobrables y ahora con Alan hemos estado repasando los ingresos por servicios y otros ingresos netos operativos. Hasta ahí todo bien. Viene un tema fundamental en el futuro de la intermediación financiera y de todas las empresas, que es el manejo de la eficiencia operativa. Antes se estilaba que la eficiencia se medía como los gastos totales administrativos a los activos totales, a la inversión total que manejaba el intermediario. Pero los bancos españoles, a propósito de tu formación allá, empezaron a manejar un indicador que es el que hoy básicamente es el referente mundial, que son los gastos administrativos, pero referidos a los ingresos, porque se puede ser eficiente bajando los gastos o aumentando los ingresos, solo que ese denominador es el margen financiero, o sea, una vez que los ingresos cubren los gastos financieros, más los ingresos por comisiones, ese es el ingreso neto que comparamos con los gastos administrativos. A ese índice lo llamamos el índice de eficiencia operativa. En el primer semestre del 2024 para Copenhague fue 58%, es decir, que de los ingresos netos en gastos administrativos se llevan el 58%. Obvio que entre más bajo sea este índice, mejor. Un 58% para mí dentro de la industria financiera costarricense es bueno, es aceptable. Pero tenemos un competidor, que es Copia Alianza, que tiene 38%. Entonces, comentanos un poquito, Alan, el 58%, cómo le dan ustedes seguimiento a la eficiencia operativa, ¿y cuál es el objetivo que tienen en ese indicador hacia adelante? Sí, ciertamente hemos venido mostrando un nivel de reducción en los últimos 12 meses, pero cierto el caso es que históricamente Copenhague ha tenido niveles realmente bastante buenos, por debajo del 50%. ¿Qué ocurrió en ese momento de cambio estructural a partir del año 2023? Bueno, básicamente lo que ya se estuvo conversando, el aumento en las tasas de interés, hizo que se incrementara pues marginalmente más los gastos que los ingresos. Eso es una particularidad también que tenemos en la cooperativa. También cuidamos la calidad de la cartera, pero cuidamos por supuesto también el tema de endeudamiento de nuestros asociados. Nosotros no subimos la tasa de interés en la misma línea como subieron las tasas de mercado. Eso hizo que entonces disminuyera el margen de intermediación y aumentara el nivel de indicador de eficiencia. Muy bien, ahora lo que hemos hecho una reconversión básicamente en la disminución de las tasas de interés. Ha afectado mucho más al tema del gasto y por supuesto también hemos tomado una decisión que ha comentado también Adrián hace un rato, de que desde finales del año pasado y en el primer trimestre de este año estamos recomponiendo la parte pasiva, particularmente incrementando más nuestra proporcionalidad en pasivos, obligaciones a la vista, digamos, con nuestros asociados. Hoy es un 5%, nuestra meta es que esto por lo menos se duplique. Claramente la situación de la coyuntura actual pues hace que se ralentice un poco el proceso, pero eso es un primer gran cambio. Un segundo cambio tiene que ver también con de que la gestión de tasas de interés también la estamos diversificando a partir de las diferentes líneas de negocio que queremos impactar. Entonces ahí contar que estamos trabajando. De hecho, este año lanzamos el primer producto ya de crédito 100% digital, completamente autogestionable, con 4 pasos. Nuestros asociados ya pueden gestionar, digamos, ese tipo de crédito. Empezamos con un plan piloto para cierta parte de la población que ya teníamos y la idea es que eso vaya siendo incremental.
Eso va a hacer que inmediatamente los gastos administrativos empiecen a caer, pero a su vez también la gestión de la morosidad, porque ya es un proceso ya controlado. Tercero, estamos también revisando, nosotros ha ido realmente bastante bien con el tema de gestión de cobranzas. Como se comentaba hace un rato, nuestro nivel de morosidad es alrededor de un 2%. Eso hace que una línea de negocio como la nuestra podría estar teniendo una mora entre el 5 y 7,5%, pero sin embargo estamos a un nivel bastante conservador. Eso, aunado a que los precios de cobranza los hemos venido robusteciendo con datos, como mencioné hace un rato, y modelos alternativos, hace que la recuperación vaya siendo también mayor y genere también a su vez una disminución en el gasto. Eso no necesariamente es ingreso, pero es una disminución en el gasto. Y finalmente, nosotros hemos invertido en los últimos años, tal vez por lo menos un quinquenio, fuertemente, o tal vez un poco más, pero fuertemente el tema de tecnología. Porque creemos que realmente la tecnología no solo es un facilitador para las generaciones, digamos, más jóvenes, sino que realmente es un incentivo para llevar acceso e inclusión a diferentes partes de los asociados. Y entonces, en línea con eso, estamos también trabajando en un par de proyectos muy interesantes. Uno tiene que ver con credencial digital. Vamos a ser la primera entidad también en poner al servicio de nuestros asociados credencial digital en tarjetas de crédito y débito. Eso va a ser un tema no solo de gasto, sino de innovación. Y eso eventualmente, toda esa serie de medidas, más temas de gestión de gasto administrativo, como ustedes han visto en los datos, tenemos un crecimiento relativamente muy bajo, alrededor del 2%. Eso hace que el nivel de eficiencia vaya a tender pues, a que se estabilice y seguramente podamos aspirar, un tema aspiracional que se ubique alrededor del 50%. Me encanta eso de la innovación, porque el reto en medio de la cuarta revolución industrial es precisamente el uso de tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, como el análisis de datos que mencionaba Alan, el blockchain y otros lenguajes o tecnologías que están cambiando la forma de hacer negocios. Y precisamente el cliente está ansioso de nuevas cosas, de nuevos productos, de innovación. Alan, hay un elemento que sobresale en el estado de resultados y es que la utilidad neta ya final del primer semestre del 2024 prácticamente más que duplicó a la utilidad que se logró en el primer semestre del 2023. Un crecimiento del 123%. Eso es atípico, es anormal y en este caso muy, muy favorable. En resumen, ¿dónde estuvo el éxito? ¿Qué fue lo que hizo que la utilidad creciera mucho más que cualquiera de los otros competidores, no solamente a nivel de las cooperativas, sino a nivel de los bancos estatales, privados, mutuales, financieras? No se ve un brinco de esta magnitud. Sí, efectivamente. El año pasado, gran parte del proceso de transformación que teníamos era replantear un plan estratégico diferente, en donde el centro siempre fuera cómo le damos acceso y mejores servicios a los asociados. Pero esto conlleva también, además de tener una salud financiera adecuada, como ya se explicó, conlleva que nosotros también tenemos que pues, volver a niveles de utilidades pues, bastante más cercanos a los prepandemia, es decir, alrededor de unos $20 millones, 10,000 millones de colones. Creamos una serie de iniciativas, por ejemplo, modificamos esquemas, como mencioné hace un rato, de gestión del gasto, en esta línea, temas de mayor innovación financiera para hacer, por ejemplo, recuperación de cartera de capital social, cartera de crédito. Trabajamos fuertemente en la recomposición del pasivo, básicamente lo que tenía que ver con el financiamiento con entidades financieras, pues nos genera un mayor costo y eso trabajamos en eso. Estamos trabajando y hemos venido incrementando el tema de lo que son depósitos con el público a la vista, que eso también nos ayuda a mejorar eso, pero además nos da una estabilidad en el fondeo. Ciertamente, con la coyuntura es un poco difícil mantener esa estabilidad, pero en largo plazo, la recurrencia de personas que estén ahorrando periódicamente con nosotros más a la vista nos genera una diversificación y desconcentración. Luego, lo que tiene que ver con las estimaciones de crédito. Vea usted que a pesar de que hay un crecimiento en relación con los resultados del año pasado en las estimaciones, el crecimiento no se da por un deterioro, es básicamente porque hubo una recuperación en el primer semestre, por ejemplo, el año pasado, de créditos que ya eran incobrables, que luego se venden, digamos, se recuperan en cierta parte, se pueden vender, fue mayor el año pasado que esta. Pero lo interesante es que nosotros tenemos en nuestra línea de crecimiento de gasto estimaciones alrededor de unos 1.200 millones de colones, 1.000 millones de colones proyectados por mes. Y hemos hecho una muy buena gestión de cartera de tal manera que lo que es deterioro propiamente no llega a los 850 millones, lo que es deterioro.
El efecto de la norma 1421 que se referían nos ha ocasionado incrementar un poquito el gasto, pero por un tema básicamente de reglas, pero no por morosidad. Y entonces todo esto aunado de que, de nuevo, hemos hecho un control muy efectivo del gasto administrativo, nos sentimos que todavía tenemos espacio, por eso llevar el camino hacia alrededor del 50%, pero lo primero era que este año, en este primer año de planeamiento estratégico, pudiéramos llegar a esos niveles de excedentes entre 9.000 y 10.000 millones de colones, con ROEs que se acerquen más al 8%, con niveles de morosidad controlados del 2,20%, con niveles de gasto incobrables de alrededor de 1.000 millones de colones, 1.200 por mes, y eso es lo que nos ha hecho y nos ha diferenciado para poder tener esos resultados. Hemos tenido una conversación amplia, agradable para mí, con el gerente general, Adrián Álvarez, y con el subgerente general, Alan Calderón, de Copenae, en vista de que es necesario cada vez más diluir, esparcir el conocimiento financiero, dado el objetivo de este programa de Economía Hoy, como decimos en el lema, democratizando la educación financiera. Es darles herramientas a ustedes para que puedan tener mejor criterio, mayor criterio, conocer más de los intermediarios financieros, en este caso de una cooperativa de ahorro y crédito, la más grande del país, Copenae, y con esto creo que hemos sido bastante amplios y ha quedado también los puntos de contacto para que si algún seguidor quiere tener más información de la cooperativa pueda acudir a ellos. Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.